Dentro de un hospital, un lugar que asociamos con la curación, se libra a diario una batalla, una que es silenciosa pero increíblemente peligrosa. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los mayores desafíos de la medicina moderna, la neumonía severa en pacientes que ya son vulnerables. Es una verdadera lucha contra invasores invisibles en un terreno muy complejo. Y aquí está la pregunta que lo inicia todo, ¿verdad? Parece una contradicción, pero no, la idea no es generar miedo, sino entenderlo, casi como si fuéramos detectives. Vamos a analizar esa delicada interacción entre un sistema inmune debilitado y un entorno lleno de gérmenes oportunistas, y claro, las estrategias que se usan para ganar esta carrera contra el tiempo. Muy bien, empecemos por la primera pieza de este rompecabezas, el paciente. Porque, claro, no todo el mundo corre el mismo riesgo. Para realmente captar la magnitud de la neumonía hospitalaria, lo primero es entender qué significa ser un huésped vulnerable. Aquí está el concepto clave. Piensen en el sistema inmunitario como los guardias de un castillo. Bueno, pues un huésped inmunocomprometido es alguien cuyo castillo tiene menos guardias o están distraídos. Esto abre la puerta a que ciertos organismos que para una persona sana pasarían desapercibidos monten una invasión en toda regla. Y esto no es algo teórico, para nada. Estamos hablando de personas en situaciones muy concretas, pacientes que acaban de recibir un trasplante y necesitan medicación para que su cuerpo no lo rechace, personas que están en plena batalla contra el cáncer con quimioterapia, o quienes tienen enfermedades que atacan directamente a sus células de defensa. Cada una de estas situaciones, a su manera, baja la guardia del castillo. Ok, ya conocemos a nuestro protagonista vulnerable. Ahora, ¿quiénes son los villanos de esta historia? Porque cuando las defensas bajan, aparece toda una galería de patógenos peligrosos que ven su oportunidad. Y créanme, no estamos hablando de los gérmenes de un simple resfriado. La lista de sospechosos habituales se divide en 4 grandes grupos. Por un lado, las bacterias, que suelen ser las más comunes. Luego tenemos los hongos, que pueden ser terriblemente invasivos. También los virus, que aunque algunos nos suenen familiares, en este contexto son mucho más peligrosos. E incluso parásitos. El gran reto para el equipo médico es cuál de todos ellos es el culpable. Si nos fijamos en las bacterias, el abanico es enorme. Podría ser una bacteria común, de las que causan neumonía fuera del hospital. Pero el verdadero terror en este escenario son las llamadas superbacterias, como los bacilos gram-negativos multiresistentes, que han aprendido a sobrevivir a nuestros antibióticos más fuertes. Luego están los hongos. Ojo con ellos. Invasores como el Aspergillus pueden provocar una neumonía que literalmente destruye el tejido del pulmón. Y el Pneumocystis jirovecii, bueno, ese es un clásico en pacientes con las defensas muy bajas y causa una falta de oxígeno en sangre realmente crítica. Y no podemos olvidarnos de los virus. El citomegalovirus, o CMV, es como un fantasma que acecha a muchos pacientes trasplantados esperando a que bajen las defensas para reactivarse. Pero es que incluso un virus que nos parece tan común como la gripe, la influenza, en un huésped inmunocomprometido puede ser devastador. Bien, ahora que tenemos a las víctimas y a los sospechosos, definamos el lugar del crimen, porque no todas las neumonías que ocurren en un hospital son iguales. La terminología aquí es súper importante porque ayuda a acotar los riesgos y a adivinar qué patógenos son los más probables. Y eso, claro, es vital para el tratamiento. A ver, aquí están las 2 categorías principales. Por un lado, la neumonía adquirida en el hospital, la HAP. Esta es la que aparece 48 horas o más después de ingresar. Pero, si la persona necesita un ventilador para respirar, la cosa cambia. Ahí hablamos de neumonía asociada a ventilador, la VAP. Es un subtipo mucho más grave, un escenario de altísimo riesgo. Y aquí hay un dato curioso que nos enseña cómo avanza la ciencia. Antes había una tercera categoría, la HCAP, que agrupaba a pacientes que habían tenido contacto reciente con el sistema sanitario. Pero se dieron cuenta de que esto llevaba a usar antibióticos potentísimos de forma casi automática. Así que, para evitarlo y luchar contra la resistencia, las guías más modernas la eliminaron. Un ajuste muy inteligente. Entonces, tenemos un paciente vulnerable, una lista enorme de posibles culpables. ¿Cómo se actúa? Pues esto es literalmente una carrera contra el reloj, y requiere un enfoque casi de detective, lo que se conoce como terapia empírica. El protocolo es claro y sobre todo urgente. Primero, la sospecha. Los síntomas apuntan a una neumonía. Segundo, y esto es crucial, tomar muestras para el laboratorio. Pero, y aquí está la clave, no se puede esperar a los resultados, que tardan días. Así que el tercer paso es inmediato, empezar ya mismo con antibióticos de amplio espectro. Es como lanzar una red muy grande para atrapar al culpable mientras llegan las pruebas definitivas. Y la pregunta del millón es, ¿cómo se elige esa red amplia? ¿Al azar? Para nada. La pista más importante que tiene un médico es el antibiograma local.
Imagínenlo como un mapa de los más buscados de ese hospital en concreto. Les dice qué bacterias son más comunes allí y, sobre todo, a qué antibióticos se han vuelto resistentes. Es oro puro. Además de ese mapa, se mira el perfil del propio paciente. ¿Tiene factores de riesgo para albergar una de esas superbacterias? Por ejemplo, ¿ha tomado antibióticos por vena hace poco? ¿Está en shock séptico? ¿Lleva más de 5 días ingresado? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es sí, las alarmas saltan. Y eso justifica empezar con una artillería inicial todavía más potente. Pero claro, empezar con todo es solo el principio. El objetivo final no es usar un cañón para matar una mosca, sino usar el arma más precisa posible. Aquí es cuando la investigación llega a su fin y se resuelve el caso, pasando de esa red tan amplia a un ataque totalmente dirigido. Y este concepto se llama terapia de desescalada. Es el momento mágico en que llegan los resultados del laboratorio. ¡Eureka! Se ha identificado a la bacteria culpable y, mejor aún, se sabe exactamente qué antibióticos la matan. En ese momento, se quita el tratamiento de amplio espectro y se pasa a uno mucho más específico. ¿Por qué? Es más efectivo, tiene menos efectos secundarios y, lo más importante, ayuda a frenar la creación de nuevas superbacterias. Esta línea de tiempo lo resume perfectamente. Los primeros días son de cobertura total para estabilizar la situación, pero hacia el tercer día, con las pruebas en la mano, empieza la fase de precisión, la de escalada, para ajustar el tratamiento y afinar el tiro durante el resto de la semana. ¿Y cuánto tiempo dura todo esto? Pues para la mayoría de los casos de neumonía hospitalaria o asociada a ventilador, la ciencia lo tiene bastante claro. La respuesta suele ser 7 días. Antes se creía que más era mejor, y se daban tratamientos de 10, 15 días o más. Pero resulta que no. Múltiples estudios han demostrado que un ciclo de 7 días bien dirigido es igual de efectivo. Y aquí viene lo bueno. Un tratamiento más corto ejerce menos presión sobre las bacterias, así que les damos menos oportunidades para que aprendan a defenderse y se vuelvan resistentes. Menos es más. Entonces, a modo de resumen, ¿con qué nos quedamos? Primero, la enorme vulnerabilidad de ciertos pacientes. Segundo, que la neumonía en el hospital es un enemigo formidable, a menudo con superbacterias de por medio. Tercero, la estrategia clave, actuar rápido y con inteligencia, usando los datos locales. Y por último, el concepto de escalar, que es la jugada maestra para un tratamiento preciso y responsable. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Lo que hemos visto es la estrategia actual, una especie de baile delicado entre ser agresivo y ser preciso. Pero los microbios son listísimos y no paran de evolucionar y de hacerse más resistentes. Así que la gran pregunta que queda en el aire es, ¿cuál será el siguiente paso? ¿Qué nuevas armas necesitaremos para seguir ganando esta batalla invisible?